de perspectivas históricamente silenciadas en la creación, salvaguardia y transmisión del PCI. Dicho lo anterior, les comento que es un gusto estar hoy con ustedes. En esta ocasión, la institución anfitriona es el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, a través de su Dirección de Etnología y Antropología Social. Agradecemos todo el apoyo a su titular, la doctora Carla Vivar Quirós, al subdirector, maestro Octavio Hernández Espejo, a la responsable del proyecto integral de difusión, la licenciada Mariana Rosario García Galicia, y a Alondra Pérez Pérez, quien nos apoya hoy con la sala de Zoom y la transmisión a través del canal de YouTube de AS TV. Le cedo la palabra al doctor Federico Zúñiga Bravo para que continúe la moderación. Gracias. Buen día a todas, a todos, a todes desde Ciudad de México, a quienes nos acompañan desde otras latitudes de Iberoamérica, el Caribe, aquí a través del canal de Zoom, como del canal de YouTube de DEAS TV. Gracias por acompañarnos. Pues bueno, pasamos ya a las presentaciones de los trabajos de las colegas, que nos acompañan el día de hoy. Para ello me permito presentar a la doctora Ana Paula Cabrera. Ella es profesora investigadora de la Universidad Federal de Santa María, es licenciada en Derecho por la misma universidad y también es licenciada en Letras en la especialidad de Literaturas Hispánicas. Realizó su máster de literatura comparada en la misma Universidad Federal de Santa María en 2015, investigando el proceso creativo de los libros iluminados de William Blake y sus efectos interpretativos, presentando sus avances en el Ashmolean Museum de Oxford en 2014 y en la Facultad de Letras de la Universidad de Coimbra. Obtuvo su doctorado en letras, en literaturas hispánicas, con la tesis Sombras de Libertad, la historia de Luisa Carnés, la sin sombrero silenciada, convirtiéndose en la única investigadora brasileña autorizada a estudiar y publicar las obras de esta escritora en Brasil. Trabajo que culminó en la primera biografía ilustrada de Carnés con apoyo de la Universidad Federal de Santa María. Durante su doctorado, realizó estancias de investigación en la Universidad Complutense de Madrid con el historiador, el profesor doctor Antonio Plaza y con el profesor doctor David Becerra Mayor, profesor de literatura española de la Facultad de Filosofía y Letras, donde ha presentado el monográfico sobre Luisa Carnés. Realizó una estancia en la Universidad de Granada en el Departamento de Traducción e Interpretación con la profesora Ana María Díaz Ferrero. Es creadora del proyecto República de las Mujeres, iniciativa pedagógica que difunde la escritura femenina olvidada en las escuelas. Completó un postdoctorado en 2024 en la Universidad de Cádiz con la profesora doctora Marieta Cantos Casanave y María Isabel Sánchez, ampliando su investigación sobre escritoras olvidadas. Actualmente centra su investigación en el rescate de voces silenciadas a través del patrimonio cultural, con un proyecto que rescata las voces silenciadas y plantea fortalecer una cultura de calidad a través de la internacionalización y adquisición de competencias clave que utiliza el arte y el compromiso con la educación por medio del conocimiento que el patrimonio cultural puede generar, considerando la pintura y la literatura como expresiones artísticas que capturan la esencia de nuestra cultura. Y bueno, el título precisamente de este trabajo que nos va a exponer en estos momentos se titula Heroínas subversivas, Luisa Carnés y Mercedes Fórmica frente al patriarcado español, 1930-1950. Aclarar que nuestras colegas ponentes el día de hoy disponen de entre 20 y 25 minutos para su presentación y después daremos paso a una sesión de preguntas y respuestas por parte de les participantes de aproximadamente 10 minutos para ceder paso a la siguiente participación de nuestra colega María Alberdi.
Entonces, Ana Paula, si gustas ya iniciar tu presentación, Vale, adelante y muchas bienvenida. gracias Federico por la presentación. Primer, buenos días a todos. Me gustaría agradecer a los organizadores del Congreso y a todos los participantes. Como habló Federico, voy a hablar de Luisa Carnés y Mercedes Fórmica. Les pido permiso para compartir mi pantalla para la presentación. Adelante. Gracias. ¿Ahí la ven, ven? Sí, Bueno, vale. Bueno, eh, hablar de esas mujeres es muy importante. Eh, la construcción del patrimonio cultural y material no es un proceso neutral. Él obedece a dinámicas de poder que seleccionan, jerarquizan y en muchos casos silencian determinadas memorias y expresiones culturales. En el caso español, el relato hegemónico del siglo XX ha estado profundamente marcado por una estructura patriarcal que ha relegado a un segundo plano las aportaciones de las mujeres. La pregunta de investigación que guía este trabajo es de qué manera las estructuras patriarcales han determinado la transmisión del patrimonio cultural y material en España y cómo se manifiesta ese proceso en la exclusión sistemática de las contribuciones de Luisa Carnés y Mercedes Fórmica. Esta investigación se sostiene sobre tres pilares. La crítica literaria, donde los estudios de género y la literatura han demostrado cómo el canon excluye sistemáticamente a las mujeres. La historia cultural analiza cómo el franquismo silenció la memoria republicana y dentro de ella de las intelectuales y de otras mujeres. La historia cultural nos demuestra un análisis del silenciamiento de la memoria republicana durante el franquismo, con especial atención a las mujeres. Y la crítica feminista del patrimonio cuestiona qué se preserva, quién lo decide y cómo se transmite esta cultura. Esa crítica ha demostrado que la construcción del canon literario ha operado tradicionalmente como un mecanismo de exclusión que va a privilegiar la producción masculina y desvalorizar la femenina. Con el concepto de subcultura literaria femenina y con el análisis de la ansiedad de autoría que han tenido que enfrentar las mujeres escritoras. Este estudio va a realizar entonces un análisis comparativo de dos escritoras españolas del siglo XX cuyas trayectorias vitales son paradigmáticas, Luisa Carnés y Mercedes Fórmica. La elección de estas dos autoras no es casual, porque a pesar de pertenecer a bandos ideológicamente opuestos durante la Guerra Civil, porque Carnés pertenecía al bando republicano y terminó exiliada en México, y Fórmica del bando sublevado y vinculada al régimen franquista. Ambas sufrieron un destino similar de marginación canon cultural español. Esta paradoja va a constituir el núcleo del presente análisis, pues va a evidenciar que el patriarcado opera como una estructura transversal que transciende las dimensiones políticas, silenciando a todas las voces femeninas que desafían el orden del género establecido. Bueno, la hipótesis central de esta investigación es que la exclusión de Luisa Carnés y Mercedes Fórmica del patrimonio cultural y material español no fue un hecho fortuito, sino un resultado de un proceso activo de marginación ejercido por el patriarcado tanto durante la Segunda República y de forma más acentuada durante la dictadura franquista. Este proceso se articuló a través
de mecanismos de filtro político y de género que desvalorizaron su producción literaria y las excluyeron del relato hegemónico de la cultura española. Ahí aquí. Bueno. Bueno, Luisa Carnés nació en Madrid el 3 de enero de 1905 en el seno de una familia obrera. Creció en el barrio de las Letras y tuvo una formación autodidacta. Su larga trayectoria laboral comenzó en un taller de sombrería, donde experimentó todas las categorías laborales. Una experiencia muy dura para una niña de 11 años que le permitió conocer las injusticias del mundo obrero. A los 23 años, Carnés publicó su primer libro, Peregrinos del Calvario, compuesto de 3 novelas cortas que permanece sin reedición hasta hoy. Estos relatos de la autora, en estos relatos, la autora plantea la desigualdad social y muestra la vida como un calvario. 2 años más tarde escribió Natacha, su primera novela larga que presenta la historia de una joven que se convierte en amante del gerente de una fábrica de sombreros para salir de la pobreza. A través de sus protagonistas, Carnés teje una denuncia estructural de la opresión patriarcal que sufrieron las mujeres. La joven va a encarnar una doble subalternidad. Como obrera, víctima, está sometida a las condiciones de explotación del sistema. Y como mujer, es víctima de un orden patriarcal que la reduce al objeto de deseo y de esa manera la priva de autonomía. Los espacios domésticos y laborales aparecen en Natacha como lugares de opresión. Con la publicación de Tijuns, Mujeres Obreras, de 1934, Carnés se consolidó en el ámbito literario español. En esta obra, la escritora va a denunciar las injusticias que enfrentaba la clase obrera femenina. A través de su personaje Matilde, Carnés presenta la idea de que la justicia laboral general establecería mejores condiciones de trabajo para las mujeres que así alcanzarían una cierta independencia. Su narrativa se inserta en una propuesta que busca la modificación del papel social de la mujer. La novela transcurre en un salón de té y relata la experiencia de la propia Luisa, y habla de muchas mujeres que sufren con las interminables jornadas, con los sueldos de miseria, con el acoso sexual, con el aborto clandestino y con la prostitución. Lo extraordinario es que estos temas siguen siendo actuales tantos años después. Bueno, al estallar de la Guerra Civil Española en 1939, con la toma de Barcelona, Carnés se vio obligada a dejar España. Permaneció meses en un campo de refugiados en la Bretaña francesa y al salir de allí formó parte de un destacado grupo de refugiados españoles que abandonaron Francia a bordo del Vendée rumbo a México. Carnés va a escribir esta situación en su novela De Barcelona a la Bretaña francesa de 1939. En marzo de 1941, Luisa Carnés se naturalizó mexicana para poder trabajar y continuar con su compromiso político con la causa antifascista y feminista. Ejerció el trabajo de periodista en varios periódicos mexicanos y en colaboración con periódicos republicanos en España. Simultáneamente escribió novelas, teatro y poesía. En México utilizó los pseudónimos Clarita Montes y Natalia Valle. Durante su etapa en México, sus novelas enfatizaron el papel de la mujer, la defensa de la paz, la lucha por la integración social y racial, la denuncia de la dictadura franquista y la situación del pueblo español y mexicano.
Carnés luchó contra el fascismo hasta su muerte en 1964. Su obra quedó relegada por más de 80 años, pero Carnés no es un caso aislado, es el símbolo de tantas mujeres cuya obra quedó en los márgenes. Bueno, Mercedes Formica Corsi Herzode nació en Cádiz el 9 de agosto de 1913, en el seno de una familia rica. Su vocación intelectual temprana la llevó a matricularse en la Universidad Central, aunque con la guerra civil truncó sus estudios que no pudo concluir hasta 1948. Su primera aparición profesional fue ingresar en el cuerpo diplomático, pero se vio muy frustrada por el hecho de ser mujer, una circunstancia que la marcó profundamente. Finalmente se colegió como abogada, llegando a ser durante años una de las 3 mujeres que ejercían esta profesión en Madrid. Su militancia política se desarrolló en el seno de la Falange Española. Desde los años 30 simpatizó con Primo de Rivera y se afilió al Sindicato Español Universitario, del que llegó a ser delegada nacional, cargo que implicaba ser miembro de la Junta Política de la Falange Española. Formica se distinguió de otros miembros de su generación por su evolución ideológica. Si bien había militado en la Falange Española antes de la Guerra Civil, pero con el fusilamiento de Primo de Rivera en noviembre de 36 y el posterior decreto de unificación de abril de 37, estos fueron puntos de inflexión de su pensamiento. Como ella misma reconoció, y la cito, yo nunca he negado mi condición de falangista hasta que Primo de Rivera fue fusilado por sus ideas. Este desencanto la puso en una posición incómoda con la deriva del régimen. La carrera literaria de Formica comenzó en la década de 40 en plena posguerra. Sus novelas contenían elementos subversivos que desafiaban el ideal de mujer tradicional defendido por el franquismo y la secesión femenina. Sus protagonistas en general trabajaban fuera de casa y fumaban, un símbolo de insolencia y modernidad en el periodo. Estas primeras incursiones en el género de la novela rosa anticipaban el compromiso social y jurídico que caracterizaba la obra posterior de Formica. Su primer libro publicado fue Bodoc en 1941, una novela corta. Esta obra supone un punto de inflexión en su trayectoria literaria y revela su compromiso con los más indefensos, especialmente con las mujeres y los niños. La novela va a criticar el sistema legislativo vigente en casos de desacuerdos matrimoniales. Formica coloca como protagonista a un niño de 8 años, que es su hermano, y la trama recrea el divorcio de los padres de la autora ocurrido en 1933 y las trágicas consecuencias de la ley. Al publicarse durante el régimen de Franco, la novela advertía que las leyes, tanto durante la República como en la dictadura, presentaban las mismas carencias en materia de derechos de la mujer y protección de la infancia. Formica desarrolló una actividad intensa como articulista y jurista. El punto de partida de su activismo fue un artículo titulado El domicilio conjugal, redactado en 1953, tras haber estado paralizado por la censura por más de 4 años. El detonante del artículo fue el asesinato a puñaladas de una mujer que deseaba la separación cometido por su marido. Formica denunciaba la situación de las esposas separadas que estaban obligadas a permanecer en el domicilio familiar, considerado por el Código Civil
la casa del marido. Formica emprendió una campaña en busca de una reforma legal que la llevó incluso a ser recibida por el propio Francisco Franco. El fruto de su campaña llegó solo en 1958, cuando se modificaron 66 artículos del Código Civil. La reforma quedó conocida popularmente como la Reformica. Entre los cambios más significativos se encontraban la supresión del depósito de la mujer casada, el cambio de la casa del marido por el domicilio de la familia y la garantía de que los bienes que las mujeres poseían antes del matrimonio seguirían siendo suyos tras la separación. Esta reforma supuso la primera modificación del Código Civil para incluir derechos de las mujeres desde su promulgación en 1889. El examen paralelo de las trayectorias de Luisa Carnés y Mercedes Fórmicas revelan diferencias notables en sus orígenes sociales y formación. En cuanto a la militancia política, como vimos, Carnés militó en el Partido Comunista Español y luchó contra el fascismo. Fórmica, ya por su vez, fue miembro de la Junta Política de la Falange Española y delegada nacional de esta misma falange. Pero ambas utilizaron el periodismo como herramienta de denuncia y compromiso social. El exilio marcó profundamente la trayectoria de Carnés, que nunca pudo regresar a la España. Fórmica, en cambio, permaneció en España, donde continuó su activismo jurídico y literario. Ambas autoras, desde contextos y perspectivas ideológicas diferentes, entendieron la necesidad de construir una tradición femenina que legitimara su propia obra. En el terreno de la producción literaria, crearon protagonistas que se distanciaron del arquetipo femenino tradicional del ángel del hogar y denunciaron explícitamente el sistema jurídico patriarcal. Bueno, en primer lugar tenemos la categorización sexista, donde la producción literaria de ambas fue etiquetada como novela social menor o novela hojosa. Son géneros considerados menores por la crítica literaria. En segundo lugar, el silenciamiento político. Carnés, silenciada por su militancia comunista y su exilio, como muchos de la generación del 27, que era la generación de Luisa Carnés, y Fórmica, marginada literalmente por su ambigüedad ideológica. Ellas fueron ignoradas por la crítica literaria hasta su redescubrimiento en el siglo XXI. La marginación editorial de Carnés fue porque ella no pudo publicar en España durante décadas. Y Fórmica publicó algunas de sus novelas con un seudónimo que diluyó su autoría femenina. Y por último, la exclusión de las narrativas históricas de Carnés, que fue borrada del relato de la literatura de la República y de la generación del 27, como ya había comentado, y Fórmica fue excluida del canon de la generación del 36, de la cual hacía parte. Bueno, las conclusiones son que la investigación de las figuras de Luisa Carnés y Mercedes Fórmica permite viabilizar los mecanismos patriarcales de exclusión que han operado en la conformación del patrimonio cultural y material español. A pesar de sus diferencias ideológicas y trayectorias, ambas autoras coinciden en crear heroínas que, aunque en ocasiones presenten deslaces conservadores, desarrollan actitudes profundamente subversivas frente a la moral tradicional. Esta exclusión ha empobrecido el patrimonio cultural y material español, y su recuperación es un acto de justicia histórica. Quería comentarles un poquito
sobre las líneas de investigación del proyecto que gerencio yo, que es la República de las Mujeres. Actualmente, este proyecto va a explorar la recepción de las autoras en el ámbito educativo, analizando su presencia o ausencia en los manuales escolares y programas universitarios. Investiga la obra de escritoras silenciadas del mismo periodo para construir una cartografía más compleja de la literatura femenina española del siglo XX. La recuperación de Carnesi Fórmica es una herramienta más para desmontar los mecanismos de exclusión que siguen operando en la construcción del canon cultural para contribuir a un patrimonio cultural y material diverso, crítico y verdaderamente representativo de la complejidad de nuestra historia. Muchas gracias. Acá les dejo el Instagram del proyecto y mi email caso necesiten algo. Muchísimas gracias a la colega, la doctora Ana Paula Cabrera, por su presentación, ceñirse a los tiempos, Gracias. de la exposición. Sin lugar a dudas, su trabajo me genera una serie de reflexiones que quisiera igual comentar más adelante, sobre todo para dar paso en este momento a si hay por parte de nuestras participantes aquí a través de la liga de Zoom o YouTube, preguntas, comentarios. Si en caso de que no hubiese, podríamos dar paso a la siguiente presentación para que al final nuevamente, en caso de que hubiera para ambas colegas alguna pregunta o comentario o observación, pues eh, visibilizarla, ¿no? Eh, mm, no, al parecer por el momento no hay, entonces podría, sí, la colega Laura Corona. Sí, bueno, en YouTube no tenemos preguntas, pero quiero hacer una pregunta a Paula, a la doctora Ana Paula. Una presentación muy interesante que me ha dejado muchas reflexiones y quisiera preguntarte a ti como persona de este siglo XXI, la lectura de estas dos autoras. ¿Qué reflexión te ha dejado? Porque tú ya tuviste otra educación, otra formación, tu mirada desde otro lugar, ¿qué te dice de estas autoras? Gracias. Es que yo creo que mucho de lo que leemos de estas autoras hasta hoy, lamentablemente, son cosas que vemos y que vivimos tanto en Brasil como en México, porque son temas que aún no son tan hablados, porque mira, todos los días tenemos mujeres que son muertas por sus maridos, porque quieren separarse. Todos los días vemos niños y niñas trabajando, vemos mujeres con sueldos menores que los hombres, así que creo que esas autoras hablan de cosas que nosotros vivimos y seguimos viviendo en pleno siglo XXI. Y creo que por eso es muy importante darles voz para decir a todos que, mira, eso no es una cosa de ahora, es una cosa que se perpetúa por muchos y muchos siglos y tenemos que parar eso, porque no está bien que eso siga de esa manera. Entonces, yo creo que es muy triste, de todas las maneras, mirar que eso pasaba y sigue pasando. Y creo que lo que podemos hacer es trabajar para que eso no vuelva a pasar, es luchar para que eso no quede solo en la literatura, en los libros de historia, en las memorias que no son habladas, pero sí hablando de esas memorias, creo que es importante. Y por eso el trabajo que desarrollo con los niños en las escuelas me parece muy importante, porque ellos tienen que mirar que en el pasado ocurría lo mismo que ocurre ahora. Y ellos son
los que van a cambiar todo eso, ellos son los que van a hacer con que esta situación cambie, con que ese patriarcado no sea tan arraigado en la vida de cada uno de nosotros. Yo creo que es eso, básicamente. Si no, voy a hablar mucho tiempo. Pero gracias por su pregunta, Laura. Sí, yo tengo una también, pero quisiera cederle mejor la palabra al colega Juan José Quintanar y después intervenir yo. Adelante, colega Juan José. Buen día. Gracias, Federico. Buen día. Doctora, felicidades por la presentación. Entré un poco tarde y en esa forma, ojalá que mi pregunta no entre en algo que ya se haya comentado en la misma presentación. Eh, Preguntarte, doctora, si en tu investigación, al momento de documentar estas vivencias, estas historias de estas mujeres, ¿tienes detectado o percibiste si ellas tuvieron redes de apoyo? Precisamente también lo que comentaba Laura, son otras épocas, son maneras diferentes de pensar y de hacer las cosas. Y si ellas tuvieron de manera familiar, institucional, si tuvieron o no redes de apoyo, donde ellas tuvieron alguna forma en que apoyarse o no los tuvieron. No sé si tienes detectado esa parte que en estas épocas, como comentas también, pues son muy importantes, ¿no? Esa sería Sí, mi pregunta. la diferencia es muy grande porque, por ejemplo, Luisa Carnés era una obrera. Su padre tenía su madre lavaba ropas para un convento y ella tenía 5 hermanos. Era una familia que no tenía condiciones financieras. Entonces Luisa empezó a escribir para poder ganar un poco más de dinero. Trabajó desde los 11 años, era autodidacta. No tuve redes de apoyo. Luisa fue casada, no, convivió matrimonialmente con el famoso dibujista Ramón Puyol. Pero hasta hoy, imagínate que la familia de Puyol no la reconoce como su mujer y su único hijo, que es hijo de Puyol, que ya murió, también no era reconocido. Así que ella fue subalternizada y no tuvo ninguna red de apoyo. Mismo cuando fue en México, empezó a trabajar y vivió ahí con el poeta Juan Quijano, y cuando vivía ahí sí que tuve un poco más de apoyo para poder escribir y ya tenía una situación un poco mejor do que la situación que tenía en España. Pero documentar todo eso fue muy difícil porque todavía nos faltan muchas piezas del rompecabezas, porque hay muchas cosas que sumieron, hay papeles que desaparecieron. Lo que teníamos eran cosas que estaban guardadas por su hijo, que la guardó por mucho tiempo y solo en 2019 dejó con que nosotros nos pudiéramos a trabajar con eso. Él murió en 2018 y entregó todo su legado a Antonio Plaza, que también falleció ahora lamentablemente, pero que fue mi maestro. Y entonces ahí empezamos a buscar las redes, pero no la encontramos. En el caso de Fórmica ya venía de una familia rica, tenía más condiciones, sí que tenían redes, pero Fórmica también fue olvidada porque era falangista y no la querían, nadie quería hablar de ella. Incluso sufrió mucho con el prejuicio porque en las universidades las personas también no querían hablar de ella porque era falangista y tenía mucho prejuicio con eso. Pero ella sí tuve una red mayor de apoyo. Ya trabajó como abogada, conoció a mujeres que trabajaban también en el mismo medio. Hay un documental que está saliendo ahora que habla del Liceo Club Femenino, que era un club de apoyo de estas mujeres. Pero, por ejemplo, Luisa no pudo estar ahí en el liceo, porque en cuanto estas mujeres estaban ahí discutiendo, hablando sobre literatura y hablando sobre sus roles, Luisa estaba trabajando.
Entonces son visiones totalmente distintas de mujeres que una tuve apoyo y otra no tuve ningún apoyo, pero ambas fueron silenciadas de la misma manera. No sé si te he contestado la pregunta, pero te agradezco mucho. Gracias, Juan José. Gracias por la respuesta, colega Ana Paula. Tenemos dos comentarios por parte de colegas que nos siguen en el Zoom. Por parte de Maricel Pellegrín, espléndida exposición que nos mueve a la lectura de estas grandes autoras pensadoras, que se han abierto camino en un contexto tan patriarcal como la España franquista. Y de parte de la colega Lucía Mata, muchas letras y palabras silenciadas, borradas. No obstante, el reconocimiento a grandes legados y la lucha permanente por estas grandes mujeres es y será nuestro eco permanente. Parte de las reflexiones, de las opiniones que nos comparten quienes nos acompañan en Zoom. Yo de mi parte, justamente para, si no hay más, para cerrar esta primera parte, al escucharte me quedé pensando justo en las figuras de Rosario Castellanos y Elena Garro, ¿no? En el caso de Elena Garro, que fue invisibilizada tras la figura de Octavio Paz, por ejemplo, y también de otras mujeres, por ejemplo, en la plástica, ¿no? En el movimiento muralista, ¿no? Que fue un movimiento cooptado, ya sabemos, por esta triada reconocida ampliamente por Diego Rivera, Siqueiros y Orozco, pero que mujeres como María Izquierdo, que a la par estaban haciendo una producción plástica importante, fueron invisibilizadas porque ellos, perdón, desde el ámbito institucional, fueron la autoridad máxima en ello. ¿Encuentras algunos paralelismos en la obra de, sobre todo de Castellanos, que es que de Rosario Castellanos, con estas autoras? Digo, además de pensar en la aportación que el exilio español hizo en ámbitos de todas estas intelectuales del exilio que contribuyeron de alguna manera a la cultura mexicana, ¿no? Y que hoy son reconocidas en el ámbito de las letras, de la plástica, perdón, pensémoslo también en Remedios Varo, ¿no? Que es parte precisamente de todo este exilio. En tu caso, ¿encuentras de estas dos escritoras, encuentras alguna comparación, algún paralelismo con la obra de Rosario Castellanos, por ejemplo? Mira, la obra de Rosario Castellanos es muy importante, pero yo no he estudiado estos paralelismos, pero es una cuestión muy interesante de estudiarlas, ¿no? Porque en relación a la obra literaria con la pintura, con los muralismos, tenemos Manuela Ballester, que también fue una pintora que estuvo en México y murió en Berlín, no pudo volver a España, fue invisibilizada totalmente. Junto con Luisa Canés en México hicieron una revista que se llamaba Mujeres Antifranquistas y era una revista muy importante y todavía no la conocen, ni a Manuela Ballester y supuesto que a Luisa Carnes también no, porque hay muchas. Remedios Varo es otro caso muy interesante. Manuela Ballester y Remedios Varo creo que fueron mujeres que fueron muy olvidadas. Pero yo de verdad no sé qué decirte con la producción de Rosario porque no la he estudiado al fondo para poder hacer enlaces con eso, pero creo que ambas defendían los derechos de las mujeres en la misma línea, ¿no? Así como en Brasil hay muchas también que fueron olvidadas, silenciadas en procesos dictatoriales distintos, pero que fueron invisibilizadas y hasta hoy no se pueden verlas, ¿no? Pero es que lamentablemente no conozco tanto a Rosario Castellanos para poderte de contestar de una manera adecuada que lo merece, ¿no? De verdad. Pero te agradezco mucho por la pregunta y creo que es lo que voy a decirte por ahora. Pero Sí, ese trabajo gracias. de las mujeres es muy importante porque hay muchas en México, en Brasil, en España. El caso español de la generación del 27, que es una generación muy conocida,
todos acuerdan de los hombres y las mujeres no. María Teresa León es otra que, como Elena Gajo, fue silenciada por su marido. Manuela Ballester también por su marido, que era Joseph Genal, el famoso fotógrafo. Ella no aparecía en nada, él aparecía en todo. Y los dibujos de Ballester son increíbles. Y ahora en España lo recuperan. Así que hay mucha cosa, hay mucho trabajo y una persona sola no da cuenta de todo. Pero es bueno que así formamos una red y quizás podemos trabajar, ¿no, Federico? Con estas mujeres. A mí me encantaría, pero muchas gracias. No, gracias por tu respuesta. Y bueno, sería un tema para ampliar, ¿no? Este análisis comparativo con la obra de Castellanos. Muchas gracias, Ana Paula. Pues si no hay alguna otra intervención, damos paso a la participación de nuestra siguiente exposición y de nuestra colega María Alberdi San Martín. Ella es graduada en Trabajo Social por la Universidad del País Vasco y máster en Soberanía en los Pueblos de Europa por la misma universidad, donde actualmente realiza su tesis doctoral sobre las relaciones en el nacionalismo vasco y el movimiento feminista desde la perspectiva de las mujeres nacionalistas vascas. Ha trabajado como educadora social y ha realizado investigaciones sobre politización juvenil, segregación escolar y activismo en defensa de la euskera. Cuenta con una estancia de investigación de 6 meses en el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y el título de su trabajo es Género, Clase y Construcción Nacional, un enfoque feminista materialista para la despatriarcalización del patrimonio cultural inmaterial. El caso vasco. Y de la misma manera, le pedimos a la colega Madi, pues cuenta con de 20 a 26 minutos para su exposición, no importa si en caso de que sea necesario, que se extienda un poquito más, para que no nos deje con la incógnita de lo que nos presente o esas inquietudes que puedan surgir. Y damos paso nuevamente a una sesión de 10 minutos para preguntas y respuestas. Bienvenida, Mari, adelante. Vale, muchísimas gracias Federico y Laura por la coordinación y todo el trabajo que estáis haciendo y a Paula Cabrera también, que ha sido una presentación muy interesante. Mi exposición será más una reflexión teórica que espero que sirva de debate y que a alguna gente le muevan cositas. Voy a compartir pantalla. ¿Veis bien? Sí, Vale. Bueno, como bien me han presentado, soy María Alberdi San Martín, investigadora predoctoral de la EHU, Euskal Herriko Unibertsitatea o Universidad del País Vasco. Me gustaría mencionar, antes de nada, que mis áreas de investigación, como bien ha dicho Federico, son los estudios sobre naciones y nacionalismos y los estudios feministas, por lo que, bueno, pues esta comunicación parte de una disciplina distinta al patrimonio cultural inmaterial, aunque sí creo que haya pues muchas relaciones interesantes entre ellas. Esta ponencia es una reflexión sobre despatriarcalizar el patrimonio cultural inmaterial desde el feminismo materialista y para ello utilizaré el caso vasco como ejemplo o como para de aterrizaje. Espero que sirva de debate, como he dicho antes, y el título que le he puesto es el que os ha mencionado Federico. Empezaré con una pregunta sencilla que creo que es pues, la pregunta, el hilo conductor de este congreso, ¿no? ¿Qué significa realmente despatriarcalizar el patrimonio cultural inmaterial? En los últimos años, la incorporación de la perspectiva de género se ha convertido en uno de los principales retos, ¿no?, de los estudios sobre nacionalismo, patrimonio y otros muchos, y encontramos cada vez más investigaciones que recuperan el papel de las mujeres en la transmisión de saberes, más inventarios que hacen visibles prácticas tradicionalmente ignoradas y más políticas patrimoniales que intentan corregir esa invisibilidad histórica. Como hemos visto en la presentación de Paula, ¿no? Sin duda, creo que se trata de un avance necesario y que hay que hacer hincapié en ello, pero creo que durante demasiado tiempo las mujeres han permanecido prácticamente ausentes de los relatos oficiales sobre el patrimonio, a pesar de haber desempeñado un papel decisivo en
muchos trabajos, ¿no? Tanto en la conservación de lenguas, memorias, rituales, formas de vida comunitaria y un largo etcétera. En ese sentido, la mayor parte de las investigaciones se preguntan dónde están las mujeres dentro del patrimonio. Pero a mí me gustaría plantear que ese esfuerzo, siendo imprescindible, evidentemente, pues todavía quizás sea insuficiente. A partir de preguntarnos dónde están las mujeres, creo que también deberíamos de preguntarnos qué relaciones sociales hacen posible históricamente ese patrimonio. Es decir, qué relaciones sociales reproduce también el propio patrimonio. Creo que la cuestión no es únicamente quién transmite el patrimonio, sino también qué sistema de relaciones produce a las personas encargadas de transmitirlo. Responderé a esta cuestión desde el feminismo materialista y la tesis que defenderé, por lo tanto, es que el patrimonio cultural inmaterial puede entenderse como una institución de reproducción social, una institución que necesita de determinados regímenes patriarcales para garantizar su continuidad y que al mismo tiempo contribuye activamente a producir y legitimar esos mismos regímenes. Como idea general, mencionaré que el patrimonio cultural inmaterial no solo necesita unas relaciones de producción patriarcales para reproducirse, sino que participa activamente en esa reproducción. Y para desarrollar esta propuesta utilizaré el caso vasco, que creo que constituye un escenario especialmente interesante porque al tratarse de una nación occidental sin un Estado propio, la reproducción de la misma, ¿no?, del patrimonio cultural inmaterial, se ha producido sin las instituciones, o sea, en el día a día y con este patrimonio cultural inmaterial. Entonces, el problema de fondo que planteo en esta ponencia es que, pues, como hemos comentado durante las últimas décadas, los estudios sobre nacionalismo, que en esta comunicación lo voy a utilizar como una reflexión sobre el patrimonio, han experimentado un gran giro feminista. En el ámbito nacionalista, autoras como Nira Joel Davis, Florence Zías o Anne McClintock han demostrado que las mujeres no ocupaban una posición secundaria dentro de los proyectos nacionales, ¿no? De manera paralela, los estudios sobre patrimonio comenzaron a mostrar que muchas de las prácticas que hoy reconocemos como patrimonio cultural inmaterial habían sobrevivido gracias al trabajo cotidiano desarrollado por mujeres. Estos trabajos han sido fundamentales porque han permitido cuestionar la invisibilidad femenina dentro de los relatos nacionales y patrimoniales. Sin embargo, como he dicho antes, creo que comparten un mismo límite. La mayor parte de ellos sigue centrando su atención en la representación. En ambos casos, la pregunta principal ha sido ¿qué hacen las mujeres o qué lugar ocupan dentro del patrimonio o de la nación? Pero mucho menos las relaciones que producen históricamente esas funciones. No es lo mismo preguntarse quién transmite el patrimonio que preguntarse por qué determinadas personas son situadas socialmente como responsables de esa transmisión. Cuando formulamos únicamente la primera pregunta, la respuesta parece evidente: hacer visible a las mujeres e incorporarlas en los procesos de patrimonialización. Pero cuando formulamos la segunda, el objeto de estudio cambia. Ya no hablamos únicamente de representación, hablamos de relaciones de producción patriarcales que organizan la comunidad. Hablamos de la familia, del parentesco, de la heterosexualidad, de la maternidad, de la división sexual del trabajo y de los mecanismos mediante los cuales se producen las propias categorías de hombre y mujer como posición social diferenciada. Nos obliga a preguntarnos cómo se distribuye el trabajo que hace posible la continuidad de una comunidad. ¿Qué instituciones organizan esa distribución? ¿Y por qué determinadas tareas aparecen como una responsabilidad natural de las mujeres, como si fuese amor, mientras otras se identifican con el espacio público y trabajo político? En otras palabras, el problema ya no consiste únicamente en explicar quién transmite el patrimonio, sino comprender cómo se organiza socialmente la reproducción de la comunidad y qué papel desempeña el patrimonio dentro de esa organización. Y creo que el feminismo materialista nos ofrece una herramienta interesante para esta reflexión. ¿Qué es lo que plantea el feminismo materialista? En una frase, él sostiene que el género no explica la división sexual del trabajo. Es justo la división sexual del trabajo lo que produce el género o el sexo. Autoras como Christine Delphi, Monique Witting o más recientemente Ochi Curiel y Yule Goicoechea parten de una idea fundamental.
Las desigualdades de género no pueden explicarse únicamente a partir de los discursos, identidades o representaciones culturales. Es necesario comprender cómo se organiza materialmente la sociedad y especialmente cómo se distribuyen el trabajo, los cuidados, el tiempo, la sexualidad y la reproducción de la comunidad. Las feministas materialistas sostienen que las categorías hombre y mujer no constituyen realidades naturales. Son posiciones producidas dentro de unas determinadas relaciones de producción patriarcales, por tanto económicas. Es decir, el trabajo gratuito que hacen las mujeres para los hombres, en este sentido para la comunidad, entendiendo estos como clases sociales. Esto significa que las mujeres no realizan ese trabajo porque exista una predisposición natural al cuidado o a la maternidad. Ocurre justamente lo contrario. Son construidas socialmente y materialmente como mujeres porque ocupan la posición desde la cual se organiza la reproducción cotidiana de la comunidad. Y para ello necesita instituciones concretas. Monique Wittin sostiene que la heterosexualidad no debe entenderse únicamente como una orientación sexual, sino como un régimen político que organiza la sociedad mediante la producción de dos clases sociales complementarias, hombres y mujeres. Desde esta perspectiva, instituciones como la familia nuclear, el matrimonio, la maternidad, dejan de aparecer como realidades naturales para entenderse como dispositivos fundamentales para garantizar la reproducción del propio régimen patriarcal. Podemos decir que la producción de la comunidad patriarcal necesita una determinada organización de la familia, una determinada forma de parentesco, modelo de maternidad, un régimen heterosexual que presente esa división del trabajo como algo natural y por ende construya a hombres y a mujeres. Esta idea conecta muy bien también con una reflexión reciente de la antropóloga feminista Mara Viveros, quien recordaba que el patriarcado no constituye únicamente una forma de organizar la familia, sino el conjunto del orden social. En sus palabras dice, estamos inmersos en un orden patriarcal y si se mueven las relaciones internas del patriarcado, toda la sociedad se distribuye de manera diferente. La estructura patriarcal va mucho más allá de la familia. Es la estructura que modela todas las instituciones, la escuela, la iglesia, la economía. Creo que esta observación de Mara resulta especialmente útil para pensar el patrimonio cultural inmaterial, porque nos obliga a dejar de entenderlo como un ámbito aislado de la vida social y analizarlo como una institución más dentro del entramado que organiza la reproducción cotidiana de la comunidad. Creo que esta idea tiene enormes implicaciones para volver a pensar cómo despatriarcalizar el patrimonio cultural inmaterial, porque el patrimonio tampoco se transmite espontáneamente, requiere un inmenso volumen de trabajo cotidiano, enseñar una lengua, conservar una memoria, mantener una celebración, transmitir unos conocimientos, sostener unas formas de pertenencia, y habitualmente decimos que las mujeres son las portadoras del patrimonio. Pero desde el feminismo materialista quizá deberíamos de formularlo de otra manera. Las mujeres han sido producidas como las principales responsables del trabajo para sostener el patrimonio cultural inmaterial. Y me gustaría ir un paso más allá. No sostengo únicamente que el patrimonio dependa de esas relaciones de producción patriarcales. Sostengo también que el propio patrimonio contribuye a legitimarlas y a naturalizarlas. A través de prácticas, de rituales, de símbolos, de formas de representación, el patrimonio enseña quién debe cuidar a la comunidad, quién puede representarla, qué cuerpos aparecen como legítimos, qué formas de parentesco se consideran naturales y qué modelos de masculinidad y feminidad de hombres y mujeres resultan socialmente aceptables. Estas serán las ideas que intentaré mostrar a continuación mediante el caso vasco. El primero será Emakume Abertzale Batza, que nos permitirá observar cómo el nacionalismo organizó materialmente la reproducción de la comunidad a través del trabajo de las mujeres. Y el segundo será el aurresku, que es una danza, es una práctica patrimonial que nos va a mostrar cómo el propio patrimonio participa activamente en la legitimación de un determinado régimen de género. Voy a aterrizar en el caso vasco, que me ha alargado un poco. Como he comentado al principio, creo que constituye un escenario bastante interesante para estas cuestiones. Se trata de una nación histórica situada entre los estados español y francés que ha tenido que reproducirse sin un estado propio. Esto tiene una consecuencia fundamental, que es que mientras otros proyectos nacionales pudieron apoyarse en instituciones estatales como la escuela, la administración o el ejército, la continuidad nacional vasca dependió en gran medida de movimientos sociales, de colectivos, comunidades, el día a día. Aquí voy a hacer un paréntesis. Quiero decir que esto, el hecho de que sea una nación sin Estado,
supone que la producción del régimen de género vasco tuvo que realizarse encima de los regímenes del género de Estado español y del francés, que evidentemente implementaron sus propios regímenes de género en el País Vasco. Entonces, la comunidad vasca no ha construido sus condiciones materiales en un vacío. Ha tenido que reproducirse sobre instituciones políticas familiares, sistemas educativos y regímenes de género organizadas por los estados hegemónicos, el español y el francés. Es decir, la reproducción de la comunidad vasca se ha desarrollado en tensión permanente con otros proyectos nacionales que también producían sujetos, familias y formas de pertenencia. Dicho esto, la nación vasca se reprodujo mediante la lengua, que es el euskera, movimientos sociales y políticos muy activos, fiestas, asociaciones, prácticas culturales, la vida cotidiana y, en definitiva, aparte de proyectos políticos, en aquello que hoy denominamos patrimonio cultural inmaterial. Pero si aceptamos que la nación se reproduce mediante esas prácticas, aparece inmediatamente una nueva pregunta, que es ¿quién hace posible esa reproducción? Desde el feminismo materialista, la respuesta no consiste simplemente en señalar que fueron las mujeres, eso ya lo sabemos. La cuestión verdaderamente importante es comprender cómo el propio nacionalismo produjo un determinado modelo de mujer encargado de garantizar su continuidad nacional. Un buen ejemplo de ello lo encontramos en Emakume Abertzale Batza. Fundada en 1922 y vinculada al Partido Nacionalista Vasco, fue la principal organización política femenina del nacionalismo vasco durante el primer tercio del siglo XX. Tradicionalmente se ha interpretado como una organización que permitió la incorporación de las mujeres a la vida política. Y sin duda es una lectura correcta. Miles de mujeres participaron activamente en política, en actividades educativas, culturales, asistenciales y organizativas. Sin embargo, creo que el interés de Emakume Abertzale Batza no reside únicamente en demostrar que las mujeres también participaron en el nacionalismo, que sí es importante, pero creo que lo verdaderamente interesante es observar desde qué posición participaron. Cuando analizamos sus discursos, comprobamos que las mujeres aparecen definidas de manera recurrente como madres de la nación, educadoras de las nuevas generaciones, transmisoras del euskera, del vasco, guardianas de la moral católica y responsables del hogar. Y esto no es simplemente una distribución de funciones. Estamos ante la producción de un modelo específico de mujer, de feminidad. Una feminidad asociada al cuidado, a la maternidad, a la familia y a la reproducción cotidiana de la comunidad nacional. Y al mismo tiempo se produce una masculinidad complementaria vinculada al liderazgo político, a la representación institucional y al espacio público. Las mujeres realizaban un trabajo absolutamente imprescindible para garantizar la continuidad nacional, pero ese trabajo dejaba de percibirse como trabajo político porque era presentado como una consecuencia natural de la feminidad. Quiero hacer otro paréntesis, y es que todo esto no significa que estas mujeres o algunas de estas mujeres no hayan construido resistencias y ejercido otros papeles dentro del nacionalismo. El nacionalismo no necesitaba únicamente movilizar a las mujeres, necesitaba un régimen de género capaz de garantizar la reproducción cotidiana de la nación, y quiero centrarme en eso ahora. Ese régimen descansaba sobre una determinada identidad de mujeres y hombres, organización del parentesco de la familia heterosexual. Por tanto, un régimen de género funcional al proyecto nacional. Necesitaba producir mujeres que reprodujeran la nación. Y precisamente aquí aparece el vínculo con el patrimonio, porque esa reproducción de la comunidad no se realiza únicamente mediante discursos políticos, se realiza sobre todo mediante prácticas culturales cotidianas, es decir, mediante el patrimonio cultural inmaterial transmitido por las mujeres. Pero todavía queda una cuestión por responder. Hasta ahora hemos visto con este ejemplo cómo las relaciones patriarcales de producción hacen posible la reproducción del patrimonio y de la nación, y la pregunta que quisiera plantear ahora es a la inversa. ¿Puede el propio patrimonio contribuir también a producir esas relaciones de producción patriarcales? Y para responder a esta cuestión me detendré un segundo ejemplo, que es el aurresku. El aurresku es una danza tradicional del País Vasco, y lo voy a utilizar como ejemplo para responder a esta pregunta. Hemos visto cómo el proyecto nacional necesita organizar una cierta comunidad, ¿no? Una organización de esa comunidad que descansa sobre relaciones de producción patriarcales. Pero, ¿qué papel desempeña el propio patrimonio en ese proceso? ¿Se limita simplemente a conservar unas prácticas heredadas,
o participa también en la producción de relaciones que hacen posible la continuidad de esa comunidad patriarcal. Creo que el caso de Laurescu permite responder con bastante claridad a esta pregunta. Para quienes no conozcáis la tradición vasca, que supongo que seréis la mayoría, conviene explicar brevemente de qué estamos hablando. El Laurescu es probablemente la danza ceremonial más conocida en el País Vasco. Se interpreta en recepciones oficiales, homenajes, inauguraciones, bodas, actos institucionales. Se trata de una danza de honor mediante la cual un danzari, un bailarín, rinde homenaje a una persona o a una institución. Hoy constituye uno de los principales símbolos públicos de la identidad vasca y uno de los rituales más visibles de la representación nacional. Durante mucho tiempo se ha considerado una danza esencialmente masculina, una danza que realizaban los hombres, como si esa hubiese sido siempre la tradición. Sin embargo, la investigación de Oyer Araolaza demuestra que esa imagen responde más a un proceso de construcción patrimonial que a una realidad histórica. Durante siglos existieron aurrescus femeninos. Las mujeres dirigían determinadas socadanzas, que es lo que veis en la foto de abajo, ocupaban posiciones centrales dentro de estos rituales y ejercían funciones ceremoniales que posteriormente desaparecieron de la memoria colectiva. La pregunta, por tanto, deja de ser si las mujeres bailaban, porque sabemos que sí. La cuestión es otra. ¿Cómo llegó a construirse la idea de que el aurrescu era una danza exclusivamente masculina? Oyer Araolaza demuestra que la exclusión de las mujeres no comenzó en la práctica, sino en el relato. Durante las primeras décadas del siglo XX, algunos de los principales folcloristas del nacionalismo reinterpretaron la tradición y definieron el aurrescu como una danza propia de los hombres. Con el tiempo, esa interpretación terminó convirtiéndose en la propia tradición. Es decir, no se modificó únicamente el relato sobre el patrimonio, se modificó el patrimonio mismo. Y aquí aparece, a mi juicio, uno de los aspectos más interesantes de este ejemplo. Con frecuencia pensamos que el patrimonio conserva la tradición, pero el aurrescu nos muestra que el patrimonio también la produce. Selecciona qué prácticas representan a la comunidad, decide quién ocupa el centro del espacio ceremonial, define quién puede representar públicamente a la nación y al hacerlo constituye un determinado orden social. Desde una perspectiva feminista materialista, esto tiene una consecuencia fundamental. El aurrescu no solo produce una determinada masculinidad ni únicamente invisibiliza a las mujeres, produce un régimen de género. Naturaliza una organización de la comunidad donde los hombres aparecen asociados a la representación pública, a la autoridad, ¿no?, al liderazgo simbólico, mientras que las mujeres quedan vinculadas al espacio reproductivo, al cuidado, al sostenimiento cotidiano de la comunidad, es decir, al trabajo gratuito que van a realizar para los hombres o para la comunidad. Dicho de otra manera, el patrimonio no refleja simplemente una diferencia sexual previamente existente, contribuye activamente a producirla y legitimarla. Y aquí creo que se encuentra la principal aportación de esta comunicación. Hasta ahora, buena parte de la literatura crítica ha demostrado que las relaciones patriarcales condicionan el patrimonio. Mi propuesta consiste en invertir también esa dirección de análisis. El patrimonio no solo está condicionado por las relaciones de producción patriarcales, sino que participa activamente en esa producción. Contribuye a reproducir un régimen heterosexual, contribuye a producir ciertas formas de parentesco, de organización social, que hacen posible la continuación de esa comunidad. Por lo tanto, creo que se puede entender como una institución de reproducción social, una institución que transmite conocimientos, memorias, símbolos colectivos, pero que transmite simultáneamente modelos de familia, de sexualidad, de autoridad y de género. Existe, por tanto, una relación dialéctica. No solo conserva una comunidad, se convierte también en una tecnología social mediante las cuales las comunidades aprenden quiénes son, quién puede representarlas, quién debe reproducirlas y qué formas de vida parecen como legítimas y cuáles no. Voy terminando. Si aceptamos esta interpretación, la pregunta con que comenzábamos esta comunicación adquiere un significado distinto. ¿Qué significa despatriarcalizar el patrimonio cultural inmaterial? En los últimos años, las políticas patrimoniales han realizado avances muy importantes. Hoy resulta imprescindible recuperar las aportaciones históricamente invisibilizadas de las mujeres, favorecer su participación en los procesos de salvaguarda y reconocerlas como productoras del patrimonio. Todo ello sigue siendo necesario, pero desde el marco que presento hoy ya no resulta suficiente, porque el problema ya no consiste únicamente
que las mujeres hayan quedado fuera del patrimonio. El problema es que el propio patrimonio ha contribuido históricamente a producir y legitimar un determinado régimen de género. En otras palabras, despatriarcalizar el patrimonio no consiste en cambiar quién aparece en el relato, consiste en transformar las condiciones sociales que producen ese relato. Solo así el patrimonio dejará de ser un mecanismo de reproducción de un determinado orden de género para convertirse en un espacio de democratización de la memoria colectiva. Terminaré con una última reflexión. Con frecuencia pensamos que el patrimonio cultural y material constituye una herencia del pasado. Después del recorrido realizado, creo que podemos formular una idea diferente. Despatriarcalizar el patrimonio no consiste únicamente en incorporar mujeres a un patrimonio ya existente. Tampoco basta con ampliar los relatos o hacer visibles contribuciones históricas olvidadas. Despatriarcalizar implica preguntarnos qué relaciones sociales queremos seguir reproduciendo y cuáles estamos dispuestos a transformar. Porque si la tradición no es únicamente una herencia del pasado, sino también una forma de organizar el futuro, la pregunta deja de ser únicamente qué patrimonio queremos conservar. La pregunta pasa a ser otra. ¿Qué nación queremos construir? ¿Qué comunidad queremos reproducir? ¿Quiénes queremos que formen parte de ella? ¿Qué relaciones de cuidado, de parentesco, de pertenencia y de autoridad queremos legar a las próximas generaciones? Quizá esa sea, en última instancia, la verdadera tarea de la despatriarcalización. No añadir mujeres a un patrimonio ya existente, sino atrevernos a transformar las condiciones materiales que producen simultáneamente el patrimonio, la comunidad y el futuro que esa comunidad decide darse. Porque, como hemos dicho, el patrimonio no solo conserva aquello que una comunidad fue, contribuye también a decidir aquello que una comunidad seguirá siendo. Porque cada vez que una sociedad selecciona qué prácticas transmitir, qué memorias conservar y qué tradiciones proteger, está decidiendo simultáneamente qué relaciones sociales considera legítimas. El caso vasco nos ha permitido observar esta doble dimensión. Por un lado, hemos visto que la continuidad nacional descansó sobre un enorme volumen de trabajo reproductivo desarrollado históricamente por mujeres. Por otro, hemos comprobado que determinadas prácticas patrimoniales contribuyeron a producir y naturalizar el régimen de género que organizaba ese trabajo. Creo que esta es la principal aportación del feminismo materialista al patrimonio cultural inmaterial. Nos invita a dejar de preguntar únicamente quién transmite el patrimonio y comenzar a preguntarnos qué relaciones de producción, qué modelos de familia, qué formas de género y qué comunidad continúa reproduciendo el propio patrimonio. Quizá ahí resida el verdadero significado de despatriarcalizar, no únicamente incorporando a las mujeres, sino transformando relaciones sociales que el patrimonio continúa legitimando y reproduciendo. Y aquí dejaría mi comunicación. Muchísimas gracias por escucharme. Espero que alguno no esté de acuerdo con esto y tengamos algún debatillo. Os dejo también la bibliografía que he mencionado para que lo tengáis a mano. Muchas gracias, Mari, por tu intervención, por ceñirte a los tiempos. Tenías por ahí un material audiovisual con el que querías complementar Ay, tu exposición. se me ha olvidado ponerlo. Lo voy a poner. Adelante. Sí, voy a poner es la danza de Laurescu. Tengo también otros dos por si luego tenemos tiempo, pero creo que con esto es suficiente para que tengáis una idea de lo que estoy hablando. Vale.
Muchas gracias, Mari. Yo creo que era necesario compartir el video para ilustrar mejor lo que has lo que has propuesto en tu presentación. Bueno, tenemos por ahí, igual vamos a dar paso a una serie de preguntas y respuestas. Comentar también que vamos a compartirles a través del chat un formulario para el registro de asistencia para quienes están solicitando constancia de participación. En un momento la colega Laura Corona estará compartiendo el formato, el formulario para quienes deseen registrarse en esta sesión. Y bueno. Ya tenemos por ahí algunas manos levantadas, algunas opiniones compartidas en Zoom. Te las comparto, Madi, por parte de Mariela Villa. La herencia cultural más nociva es la subestimación de la mujer. En el ámbito actual, sobre todo en Latinoamérica, muy pocas desean ser madres y se invisibiliza, perdón, se invisibiliza aún más la valoración e inclusión, porque no se educa a los hombres en el amor y el respeto que aún se reconoce como debilidad. Ese peso sigue y sobrevive generaciones. Maya José Dávila Cabañas, nuestro proyecto Aprendiendo de las Mujeres, que este es otro comentario. Nuestro proyecto Aprendiendo de las Mujeres pretende visibilizar el protagonismo de estas en la conservación y transmisión del PCI. Mónica F. Castellanos, Diante. Los actuales fenómenos mundiales de los retrocesos en los derechos sociales, en qué medida las conquistas históricas de las mujeres como igualdad de género, derechos reproductivos, participación política y protección contra las violencias, están siendo amenazadas y cuáles estrategias pueden ser aprovechadas para ampliar esos derechos. En YouTube, desde Chile, Celia Ramírez Venegas, pues nos saluda, igual Hernán Olano, y por parte de Celia Barrantes Jiménez. Muy interesante la exposición de Madi, felicitaciones. Preguntaría, si de acuerdo con lo expuesto, la génesis del discurso alrededor del patrimonio responde más al modelo de la modernidad y el capitalismo que a la construcción del Estado. Esa es una primera pregunta. No sé si quieras responderla o doy paso a las siguientes, preguntas. Me gustaría que reformulase, no lo he entendido bien. Sí. De acuerdo con lo expuesto, la génesis del discurso alrededor del patrimonio responde más al modelo de la modernidad y el capitalismo que al de la construcción de Estado. Vale, no sé si lo he entendido bien, pero es que yo los entiendo juntos. O sea, la modernidad, el nacionalismo y el Estado creo que cumplen, o sea, están unidos y nos hablan de una misma cosa. Encima, si estoy hablando de una nación sin Estado, nosotros permanecemos en ese proceso. Por lo que creo que este ejemplo sí que los vincula perfectamente. O sea, responde a ambas. Ok. Otra pregunta más por parte de Mónica Castellanos. Eh, si algunos líderes mundiales adoptan políticas o discursos, ¿no? Adoptan políticas o discursos que minimizan la trayectoria de las mujeres, ¿cuáles trabajos pueden ser desarrollados en ambientes institucionales como la escuela? Entonces, si quieres responderla. No sé si he entendido bien tampoco esta pregunta, pero creo que la escuela, no sé si te refieres al caso del País Vasco o en general, pero la escuela es una institución de nacionalización plena. En la escuela se decide qué mapas enseñamos, a quién nos referimos cuando decimos nosotros, qué idioma vamos a utilizar, no, todo. Entonces, en el caso vasco, tenemos muy
poca, bueno, ahora tenemos más instituciones estatales, entonces sí que existen escuelas donde tenemos pues más capacidad de decisión, pero aún existen en el mismo pueblo existirán escuelas que algunas transmitan el nacionalismo francés, otros el español y otros el vasco. Entonces tenemos aquí una mezcla un poco interesante. Gracias. Por parte de Berta Yurinsky, perdón, Servín Romero, muy interesante su participación. Agradeceré su bibliografía, que bueno, ya no las compartes. Estará seguro disponible a partir de una vez que se suba la presentación por parte de la colectiva de PCI, de las compañeros de la Universidad Nacional de La Plata. Mariela Villa comenta, despatriarcalizar es definitivamente evolucionar hacia un balance positivo para la humanidad. Eh, a ver, sí. Acá otras preguntas en Zoom y quienes tienen levantado la mano de acuerdo al orden. David Aruquipa Pérez, colega, si quieres, si pudieras abrir tu cámara y emitir tu comentario, pregunta, adelante, bienvenido. ¿Cómo están? Un saludo a Madi y me ha gustado bastante la exposición. Es un debate, creo que en todos los países, una vez que la Convención 2003 de Patrimonio Cultural Inmaterial es parte de nuestra política, justamente de los países. Y veo esto como una disputa de poder interna también, justamente porque la UNESCO, y eso es un debate mayor, la UNESCO recibe las candidaturas de los estados parte. Y los estados parte, pues tienen todo ese aparato, ¿no? Que ya Madi muy bien lo ha ido desarrollando y esas disputas internas de les portadoras, portadores, portaderes es constante en esa situación. Por eso, en Bolivia, yo te hablo desde Bolivia como experiencia, eh, y lo voy a hacer bien cortito. Las fiestas populares han sido el elemento central que para el Estado es, ¿no? Importante que esté inscrito por temas de turismo, por temas de política pública y quedar bien con la masiva participación de las organizaciones, cofradías, asociaciones, que por cierto las estructuras son patriarcales, ¿no? Entonces, pero prácticas donde realmente la posición, la presencia y la narrativa discursiva de las mujeres, como son los cantos de las mujeres de Norte Potosí, en mi país, que son cantos de resistencia, de provocación, de interpelación, a un lado, ¿no? Prácticas de códices respecto a los tejidos históricos de también denuncias, ¿no? De descripción territorial, de manejo de la tierra y todo aquello a un lado, ¿no? El tema de las parteras como parte del reconocimiento de los cuerpos, de las prácticas y todo aquello a un lado. Entonces, son estas situaciones y disputas que se están generando también en nuestros países y ahí viene después de esta reflexión un poco, ¿qué hacemos? Porque sé que no, tal vez Madi no va a responder únicamente, sino todas quienes estamos aquí porque estamos con ese mismo interés. ¿Qué hacemos para que estas disputas de poder interna, pues, genere esta narrativa de nuestros países y qué patrimonio realmente queremos conservar? Porque eso lee la historia de nuestro país con todas estas situaciones, ¿no? De construcción patriarcal, colonial que tenemos en nuestros países. Hablo por América Latina en este caso, ¿no? Entonces, me ha gustado mucho, Madi, ¿no? Tus reflexiones, las recojo. Refuerza muchos de los temas que estamos también disputando constantemente y mi participación justamente va a ser con el tema de la presencia marica, travesti en la fiesta popular y cómo se disputa desde este lugar también toda esta narrativa de reivindicación y resistencia política, ¿no? Entonces, ya nos estaremos viendo. Gracias por la provocación. Gracias, David. Madi, no sé si quieras comentarle algo a David Sí, Sí, adelante.
Sí, muchísimas gracias, David. Es súper interesante. Esa es ahora pues el reto que tenemos, ¿no? Esta ha sido una reflexión teórica, ahora hay que aterrizarla porque si no, no tiene ningún sentido. Sí que es verdad que en el País Vasco, en referencia a la danza, el que he mencionado, Oyer Olaza, hizo una tesis sobre las relaciones de género en la danza tradicional vasca. Recuperó pues documentaciones históricas y tal para desmontar la tradición que supuestamente nos lo habíamos creído y ahora están intentando ponerlo en práctica. Están cambiando muchísimo tanto las vestimentas como las danzas mismas, están poniendo en duda aquí, no sé allí cuáles, pero como el Papá Noel, pues aquí suele venir el olencero, que siempre ha sido, bueno, siempre no, desde la modernidad y desde que inventaron la tradición ha sido una figura masculina que hacía carbón en el monte, tal cual. Y han recuperado también como pues esa historia que en sí el olencero era un pedazo de tronco como en Cataluña, que ese tronco no tiene género y que puede tener diversas formas de tanto de género como de prácticas. O sea, no tiene que ser un hombre que vive en el caserío. O sea, puede ser cualquier cosa, una estrella que, o sea, entonces sí que están intentando con poco éxito, todo hay que decirlo, pero sí que hay movimientos que intentan hacerlo y creo que, bueno, pues sí que es muy enriquecedor y nos toca llevarlo a la práctica a todos. Gracias, Madi. Antes de cederle rápidamente a la palabra al colega Stalin Alvarado, solo para complementar lo que había preguntado Mónica Castellanos en término castellano, perdón, en cuanto al ámbito escolar. Cuando cito el ambiente escolar, pienso que sería una base para el desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? Y por parte de Yanira Morales, muchas gracias por la intervención, interesante perspectiva. Por parte de Lucía Mata, despatriarcalizar es dejar de perseguir a las personas que llevan la voz de tantas otras y luchan por su escucha. Hago alusión a la actual situación con la relatora de derechos humanos ante la ONU, ¿no? Francesca, no sé si se refiere precisamente a Francesca Albanese con la cuestión de Palestina, ¿no? Precisamente que se está tratando de criminalizar su voz, su protesta, ¿no? Ante un genocidio que es visible a todo el mundo. Y cedo la palabra al colega Stalin Alvarado. Buenos días a todos y a todas. Bueno, saludos desde Ecuador, desde el norte de Ecuador. Eh, yo tengo para comentar dos experiencias, quizás, tomando en cuenta el trabajo de Ana Paula y el trabajo también de Madi, ¿cierto? Y que quizás de alguna u otra manera convergen con diferentes latitudes, diferentes experiencias, tomando en cuenta que somos de diferentes territorios. La primera experiencia tiene que ver con una casa de acogida, ¿cierto? A la que se le llama Guarmimaki, que en quichua significa manos de mujeres, ¿cierto? Y se ubica específicamente en el sector de Otavalo, un sector muy arraigado a tradiciones incaicas en la serranía ecuatoriana. Esta casa de acogida aproximadamente tiene unos 15 años eh, acogiendo a mujeres que han sido violentadas por sus parejas, ¿cierto? Y que a lo largo de la historia de esta casa, durante los últimos 15 años, se ha constituido básicamente en una microempresa, ¿cierto? Quien acoge a estas mujeres en principios era una mujer adulta mayor que se dedicaba a la producción de tejidos, ¿sí? A la producción de tejidos originalmente de extracción de animales como la alpaca o la llama, ¿cierto? Y entonces ella en principio elaboraba guantes, bufandas, abrigos y otro tipo de indumentaria de ropa, en este caso nos referimos, ¿no? Y estas mujeres también empezaron a aprender y fue como una especie de contrarrespuesta a lo que ellas estaban inicialmente viviendo. Esta casa de acogida se constituyó básicamente en una especie de yo diría como de hostería, de lugar donde ellas actualmente viven,
En algunos casos, algunas de ellas ya salieron de ahí y tienen sus propias microempresas, a tal punto de que esto se ha constituido ya en una red de mujeres donde venden, digamos, sus productos en diferentes mercados, en diferentes sectores, principalmente de la sierra, en lugares donde hace bastante frío. Quería concluir esta experiencia comentando que me parece interesante la forma de autorreconocimiento que ellas utilizan, y es que a las prendas de vestir les colocan etiquetas donde aparecen específicamente sus nombres. Nosotros conocemos habitualmente que las etiquetas vienen con estas marcas, pero en este caso las marcas de las piezas de ropa que ellas elaboran son básicamente los nombres y apellidos de ellas. Y me parece muy interesante eso como para ver una forma de contrarresponder a estas jerarquías o a estas, digamos, este proceso de violencia que ellas han vivido. Quería comentar también un poco con la experiencia que comentó Madi, ¿cierto? Yo actualmente vivo en un sector, como lo decía, en el norte del Ecuador, en la frontera con Colombia, básicamente en un sector habitado por una gran cantidad poblacional afrodescendiente. Y es que en algún momento las mujeres negras, las mujeres afrodescendientes, a través de sus prácticas, muchas de ellas normalizadas, muchas de ellas obligadas a hacerlas, yo diría, a tal punto que los hombres, digamos, han acaparado la mayoría de prácticas. Entonces, a manera de contrarrespuesta, ellas, la forma de despatriarcalizar, digamos, estas prácticas masculinizadas, ha sido en principio desmontar el término patrimonio. Recordemos que el término patrimonio históricamente se produce de pater, ¿no es cierto? Que significa padre, ¿ok? Y entonces muchas de ellas han decidido básicamente no llamarle patrimonio, sino más bien matrimonio. Es decir, ha sido una resignificación del término, ¿cierto? Nosotros históricamente sabemos lo que significa matrimonio, pero en el caso de estas mujeres, ha sido una forma de, insisto, de contrarresponder a las jerarquías masculinas, masculinizadas. Ok, y aquí a partir de aquí yo quisiera como hacerle una pregunta quizás a Madi, porque creo que es un punto que quizás no se toca, ¿cierto? Cuando se está hablando de género. Yo formo parte de este proyecto actualmente, ¿cierto? Y como sujeto masculino, a mí y a otros colegas masculinos, diría yo, se nos ve dentro de estos proyectos como ajenos al proyecto, porque ellas siempre tratan de decir nosotras, las mujeres, le llamamos así, hacemos así, y entonces a veces resulta un poco de contraproducente, un poco chocante estar ahí, a pesar de que también tenemos la intención de transformar este tipo de prácticas jerarquizadas, ¿ok? Entonces, a partir de ahí, Madi, a mí me gustaría como saber, y quizás Ana Paula también lo pueda responder, ya que habla un poco de violencia, eh, ¿cómo se nos puede asumir o cómo se asume el rol masculino dentro de esta despatriarcalización cuando ustedes estaban hablando de prácticas de género o de género en general? Gracias, Stalin, por tu intervención. Compañeras, no sé, Madi, Ana Paula, no sé si quieran responder precisamente a esta interrogante que nos plantea Stalin. Bueno, gracias, Stalin, por tu aportación y pregunta. Es una pregunta muy difícil y creo que tampoco nos concede a nosotras daros las respuestas, porque creo que os toca a vosotros pensar en esto. Pero, a ver, yo la bibliografía que he mencionado es de un hombre y él ha recuperado pues muchísima documentación, está pues en trabajo como de educación o de transmisión de este conocimiento, desmontando la tradición. Creo que hacer las prácticas sí que nos tocan a nosotras, o sea, nos toca a nosotras y en este caso sí que tendríais que tener un papel, pero tenéis que pensar vosotros cuál es
vuestro papel en esto. Si es algo de acompañante, igual tenéis que prepararles la comida mientras ellas están en una reunión o a saber, pero creo que os toca a vosotros pensar en esto, reuniros y darle unas vueltas. Gracias, Madi. Ana Paula, ¿quisieras complementar? Sí, bueno, Stalin, muchas gracias por su pregunta, es muy interesante. En especial por mi caso, por ejemplo, que estoy lidiando con mujeres que fueron totalmente silenciadas y los hombres están ahí, las mujeres no aparecen. Así que, ¿cómo pensamos eso de una manera inversa? Esa es la pregunta que te tengo yo. Es que, ¿de qué manera eso no va a ocurrir más ni con los hombres ni con las mujeres? ¿Cómo vamos a hacer nosotros y nosotras que estamos acá para que esto no ocurra? Porque lo que Maya habló es perfecto y lo que hablas tú también, pero creo que los dos lados, tanto hombres como mujeres, debemos pensar cómo eso no va a ocurrir más en ninguna de las situaciones. Eso es lo que plantea, porque, por ejemplo, en mi caso, el principal investigador de Luisa Carnés era un hombre, era un señor que se llamaba Antonio Plaza, que murió con casi 80 años. Investigó Luisa Carnés por más de 20 años. Y dentro de esto investigó todo lo que fue construido por los hombres y no por las mujeres. Pero ¿cómo nosotros, y tú como una generación mucho más joven que la mía, vamos a hacer para que esto no ocurra más ni con hombres y ni con mujeres? Esto es lo que tendría que decir. Muchas gracias. Gracias, Ana Paula. Tenemos más preguntas y comentarios en Zoom. Nuevamente, la colega Maricel Pellegrín. Madi, muy original giro interpretativo sobre la percepción del patrimonio. Me pregunto si en el movimiento que mencionaste, Emakume Abertzale Batza, se articuló el País Vasco español con el francés. No sé si quieres responder esa o doy paso a las otras comentarios, preguntas. Brevemente, Emakumea Bertzale surgió en el País Vasco Sur, que es el lado del Estado francés. Sí que llegó algo de organización más tarde al País Vasco Norte, que está en el Estado francés, pero principalmente se organizó en el sur. Luego ya empezaron, incluso sacaron bastante calle los del País Vasco francés. Gracias. Por parte de Adriana Londoño Yagdec, la patrimonialización de algunas manifestaciones culturales por parte de los estados y por parte de la UNESCO se vuelve, desde esta perspectiva, casi perversa. En Colombia, el principal interés para patrimonializar es turístico y estamos viviendo intensamente el daño que hace la espectacularización al tejido social. Numerosos y determinantes son los efectos negativos del turismo sobre la cultura. Me hace eco en lo que está sucediendo también acá en México. Por parte de Mariela Villa, en cuanto a lo que dijo David, pienso que es inevitable la convergencia del patrimonio con el turismo, pero sí estoy convencida que paralelamente se deben incluir rutas conceptuales que resalten la significación femenina desde la mítica, la mística y la realidad terrenal de la presencia femenina en todas las eras históricas. Adriana Londoño, matrimonio cultural inmaterial, sería la concepción adecuada, ¿no? La categoría que habría que pensar. En YouTube manda saludos Fabiola Sevilla. Paula Tasay, incluso en muchos espacios de estudios arquitectónicos críticos, yo he escuchado que se le llama, en lugar de patrimonio, se le llama simplemente memoria colectiva para sustituir la palabra patrimonio. Nuevamente Adriana Londoño plantea, el punto es quién, desde dónde se valida el patrimonio, matrimonio o memoria colectiva. Paula Tasay nuevamente, así es, todo es contextual. Em, no sé si tenemos más preguntas, comentarios, estimada Laura, no sé si quieran compartir algo, Madi, Ana Paula, a partir de estas últimas intervenciones de las colegas Adriana, Paola,
Mariela. No, si no hay algún otro comentario, pues bueno, yo a partir de la intervención de Madi y de las preguntas, de las inquietudes que han planteado les colegues, me quedo pensando también en el caso mexicano, en la conformación precisamente del Estado-Nación mexicano, cómo en este momento precisamente hay una reivindicación de las ancestras, ¿no? Y sobre todo también desde lo que se escribe desde la historia oficial, las mujeres que nos dieron matria, ¿no? La matria. Incluso, como decía el historiador Luis González y González, para referirse precisamente a ese espacio, pequeño espacio que era su pueblo, San José de Gracia, ese territorio en el cual nació y precisamente él reivindicaba, incluso desde la historiografía, precisamente la historia local, pero también como una parte, también yo lo pensaría en este momento, en muchos movimientos etnopolíticos y sociales, la participación de las mujeres en la defensa del territorio, ¿no? En cómo precisamente el cuerpo es el primer territorio el cual exponen para defender precisamente ese territorio, ese patrimonio biocultural que está precisamente siendo asediado por megaproyectos, por muchos actores institucionales, empresariales, precisamente a través de megaproyectos turísticos, hidroeléctricos, eólicos, y cómo son las mujeres, lo pienso inmediatamente en el caso de Cherán, en la meseta Purépecha, en el estado de Michoacán, ¿no? Son las mujeres las que salen precisamente a defender precisamente no solo el territorio y los bosques, sino en el acompañamiento precisamente con los hombres que están también de alguna manera participando en la defensa de este patrimonio biocultural. Lo pienso, ya decía, en esta reivindicación de estas figuras históricas como la Malintzin o Doña Marina, precisamente este intérprete que precisamente pues es la que principal estratega, ¿no? Que negocia precisamente en el proceso de conquista, ¿no? Y que se está reivindicando esta figura que de alguna manera fue vilipendiada incluso por escritores como Octavio Paz, ¿no? Cuando la menciona como la chingada, ¿no? Y que bueno, ahora viene un proceso de reconocimiento, de revaloración, pero también de otras heroínas como Josefa Ortiz Telles Girón, sin quitarle ya el de Domínguez, precisamente, esposa de, precisamente, y otras como Leona Vicario, precisamente, como que se están buscando en mujeres ilustres que desde la historia oficial precisamente se están de alguna manera contrarrestando estas narrativas oficiales del Estado-Nación, ¿no? Y cómo desde las comunidades también, a través de la lengua, sobre todo en muchos pueblos sin escritura, se pensaba que justamente la lengua es la manera de transmitir este patrimonio, ¿no? Y que son precisamente las mujeres en la transmisión de estos conocimientos, de estos saberes tradicionales. Lo pienso en el caso de las mujeres textileras, ¿no? Las mujeres bordadoras, tejedoras, precisamente, las que transmiten estos saberes precisamente en torno al bordar, al tejer, en las mujeres, en las cocineras tradicionales, que muchos de estos discursos que también que emanan desde el Estado, incluso desde estas categorías, pues están siendo apropiadas por las mismas comunidades para la defensa del territorio, para consultas precisamente en la autodeterminación, en proyectos autonómicos, y es el caso de Michoacán. Lo pienso justamente en el trabajo que está haciendo la colega Claudia Pureco, precisamente que está trabajando con colectivas de mujeres precisamente en proyectos autonómicos, ¿no? Entonces creo que hay muchos paralelismos justamente a partir de lo que ha expuesto también Madi y pues esa sería parte de mi reflexión. No sé si habría algo y de mi comentario, ¿no? Espero no haberme extendido. No sé si hay alguien más que quisiera compartir algo. Laura, adelante. Sí, pues agradecer mucho. También hacer algunos comentarios finales. Me parecen muy interesantes y sugerentes las ponencias de Ana Paula y de Madi.
pienso que quedaron muy bien en esta sesión, quedaron muy bien juntas, dialogan y nos hicieron reflexionar mucho sobre el papel del patrimonio cultural en la construcción de los sistemas sociales y en esta necesidad que mencionaba Madi de reflexionar sobre la despatriarcalización de la patrimonialización, ¿no? De estos procesos de patrimonialización. Y en mi caso, pues sumando un poco a lo que comenta mi colega el doctor Federico Zúñiga, los dos estamos en el mismo centro de trabajo, en la misma institución, y resulta que en el caso del Instituto Nacional de Antropología e Historia, precisamente nuestra materia de trabajo es el patrimonio cultural y lo tenemos que estar construyendo y reconstruyendo formulando nuestra materia de trabajo y le hemos puesto en ese sentido pues distintos apellidos, inmaterial, material, biocultural, etcétera. Le hemos puesto muchísimos apellidos tratando de construir eso, ¿no? Pero tendríamos que preguntarnos sobre el propio término de patrimonio, ¿no? Toda esta discusión que se estaba dando sobre matrimonio, patrimonio, memoria cultural, ¿no? Y bueno, pues ya comentaba Federico sobre las cocineras tradicionales, un caso paradigmático donde los que en la escena están en cuanto a lo que es la cocina en México, generalmente son chefs, o sea, desde el nombre, son hombres y casi todos reconocen que tienen una herencia o que aprendieron la cocina con mujeres de su familia, sin embargo, los que están en la escena más mediática, pues son hombres, ¿no? Eso llama mucho la atención. Y también sobre el aurrescu, quiero platicarte, Madi, que en la Ciudad de México hay un pueblo que es San Bartolo Ameyalco. También pensamos la ciudad como un ente así súper urbano, pero en el caso de México, primero estuvieron muchos pueblos y entre esos pueblos siguen vigentes con su vida de pueblos y San Bartolo Ameyalco tiene una danza que no es el único pueblo que la tiene. De hecho, hay pueblos en la Ciudad de México y en el Estado de México que tienen la danza de arrieros. Y esta danza de arrieros por mucho tiempo fue exclusivamente de hombres y las mujeres participaban tras bambalinas, ¿no? Preparando la comida durante sus reuniones, haciendo preparativos, pero nunca se les daba un crédito a su trabajo. Y finalmente, un poco antes de la pandemia, formaron una cuadrilla de puras mujeres, donde ellas organizaron toda la danza, donde ellas ya tomaron este papel protagónico. Y eran muchas mujeres que eran madres, hijas, esposas de quienes estaban en la danza, ¿no? Entonces, de esa manera lograron el apoyo de ciertos arrieros, pero la crítica de otros arrieros y de otras personas del pueblo, ¿no? Y entonces uno se pregunta quién y para qué se patrimonializa, ¿no? Y cómo despatriarcalizar. Algo que me viene a la reflexión es que despatriarcalizar también implica cuestionar estas ideologías basadas en categorías binarias opuestas, ¿no? Femenino, masculino, o sea, falta aquí toda una gran diversidad de la experiencia humana que no estamos considerando y también en México, pues es súper importante que nos pongamos a reflexionar sobre este vínculo que no se ha logrado romper, que incluso se ha hecho más fuerte, y Federico no me dejará mentir, entre este patrimonio cultural construido desde las instituciones y el turismo. O sea, este vínculo se ha hecho mucho más fuerte a últimas fechas y tendríamos que estarlo reflexionando, cuestionando desde instituciones como la nuestra, ¿no? Y bueno, le dejo la palabra a Madi que levantó la mano para después poder ir cerrando, si estás de acuerdo, Federico. Ujú. Sí, sí, y ya igual nada más para aprovechar algunos comentarios vertidos en el chat de Zoom. Adelante, Madi. Sí, en muy resumen, porque lo has explicado súper bien, iba a responder a Federico y me has respondido tú. Has puesto unos ejemplos perfectos para explicar lo que yo teóricamente he propuesto aquí, ¿no? Lo de las cocineras que tú has mencionado, que aprenden a cocinar con las cocineras y luego son ellos los que salen a la escena pública, ¿no? Eso es totalmente una relación de producción patriarcal donde el trabajo de las mujeres lo es perteneciente de los hombres, ¿no? O sea, lo hacen para los hombres o para la comunidad en este caso y es trabajo no reconocido y no pagado. O sea, me refería justamente a eso y despatriarcalizar sería justamente también lo que acabas de mencionar, que es organizarnos
el objetivo final del feminismo materialista es que no existan los hombres y las mujeres. Entonces, pues en ese camino recorrer todo lo que podamos hacer. Luego, teniendo en cuenta siempre que lo que has mencionado tú, Federico, todo lo que hacen las mujeres en defensa de cuerpos, territorios, etcétera, es súper importante, bueno, pues mencionar, no solo mencionar, o sea, apoyar las identidades desde el transfeminismo son estratégicas. Entonces, si la identidad de mujer, en este caso, para recuperar algunas tradiciones, patrimonios, para no sé, como proteger, ¿no? Todo lo que están haciendo o sea, es súper importante también. Entonces, la identidad de mujer ahí hay que defenderlo a tope, aunque el objetivo final sea que no existan, ¿no? Porque si existen es que seguirán haciendo ese trabajo gratuito. Entonces, bueno, simplemente esta respuesta y gracias a los dos, que ha sido súper interesante vuestra aportación. Gracias, Mari. Damos paso ya a unos últimos comentarios para cerrar esta sesión. Por parte del colega Fabio Alonso Echeverry Ramos, excelentes presentaciones. Gracias por compartir sus trabajos. Em, por parte de Patricia Alejandra Peñafiel Vargas, muchas gracias por esta sesión, muy necesarias para quienes hacemos, trabajamos, difundimos historia y memoria, inspiradoras las dos sesiones. Em, ay, perdón, no sé si las dos sesiones, de la de Paula y la de Mari. Por parte de Berta Jurinski, Servín Romero, perdón si lo pronuncié mal, el segundo nombre, como lo que ocurrió con las mujeres que participaron en la Guerra Cristera, en el caso de México, justamente, que no aparecen sus nombres, y ellas eran quienes llevaban municiones, armas, eh, armas, ay, no sé si me quedé, ay, es que no le alcanzó a, ay, Dios. Municiones y armas, no sé si me faltó leer algo de la... Sí, Federico, dice armas, alimento y atendían a los heridos, que no aparecen sus nombres o son dejados en el olvido o quemaron los documentos por secrecía, como fue el caso de las brigadas femeninas. Gracias por estas ponencias. Mm, Gracias, Lau. Tenemos por Maricel Pellegrín, felicito a Paula y a Madi, plantearon debates y perspectivas que son de urgente diálogo y reflexión. Villa Martínez, muchas gracias por compartir sus ponencias. Maya José Dávila Cabañas, en España han surgido un importante debate en cuanto a la participación de las mujeres en una manifestación religiosa y cultural como es la Semana Santa. No sé si ahí continúa el comentario de Maya, la verdad es que no continúa, ahí queda y David nos está diciendo parte de lo que vamos a decir al final. Ahorita vamos a comentar sobre la próxima actividad. Muchas gracias, David. Pues no sé, Federico, ¿quieres ya que cerremos esta sesión que ha sido muy productiva, muy enriquecedora, considero? sí, por ahí creo que alguien acaba de, sí, agradece Mónica Castellano. Sí, pues si no hay más intervenciones, pues agradecerles a todas, a todes, a todos por su paciencia, por su participación, considerando la diferencia horaria de quienes nos acompañan en otras latitudes Latinoamérica, del Caribe, de aquí de Ciudad de México. Gracias a las colegas Ana Paula, a Madi, por sus excelentes participaciones y que pues generan muchas reflexiones al respecto. Por mi parte es todo. Laura, te cedo la palabra. Gracias, Federico. Bueno, a quienes están en Zoom, no olviden registrar su asistencia. Les pusimos aquí un enlace para el formulario. También agradecer a todas las personas que nos acompañaron, tanto en Zoom como en YouTube. Gracias a nuestros ponentes, Ana Paula Cabrera de Brasil y Madi Alberdi San Martín del País Vasco, España. Gracias al doctor Federico Zúñiga y a todas las personas de la Dirección de Etnología y Antropología Social del INA México
en especial a Londra Pérez Pérez, que nos está ayudando con la transmisión en línea. Y bueno, finalmente invitar a todas las personas a que se unan al séptimo encuentro. Este fue el sexto, pero únanse al séptimo encuentro virtual del Congreso que se realizará pasado mañana, sábado 11 de julio, a las 11 horas, hora de Argentina. Recuerden, la institución anfitriona es el Núcleo Milenio Patrimonios NUCAT de Chile, y las ponencias programadas eh, son de lo local a lo dominante, estudio de aula sobre sesgos de IA en la enseñanza del patrimonio cultural inmaterial y propuesta de recomendaciones institucionales a cargo de Ángel Ernesto Jiménez Bernardino de México, y la otra ponencia es la despatriarcalización de la música Mocoví de Recreo, Santa Fe, Argentina, a cargo de Danisa Lescano y Miguel Bocchini de Argentina. Pues buen día a todas, a todos, a todes, a todas las personas, independientemente del género que tengan asignado desde la cultura, pero nuestra tarea será abrir espacios para muchos mundos posibles. Muchas gracias. Buenos días. Con esto concluimos. Buen día a todos, un gusto. Hasta luego.